Hola, ¿qué tal? Kevin Martínez por acá. Como siempre digo, nuestra intención es traer ideas, información que usted pueda utilizar para poder conseguir su meta a la brevedad posible. En el pasado video hablamos sobre las razones psicológicas, financieras, que mucha gente utiliza para no comprar su propia casa. Y me parece justo y prudente, adecuado, traer un video con las razones para tener tu propia casa. Esta es como la información que lo hará a usted tomar la decisión definitiva de invertir en su propio hogar. Así que si este es el primer video que usted ve, hay uno anterior que le recomiendo encarecidamente ver porque es importante. Bien, bueno, razones para tener tu propia casa. Yo particularmente aprendí que difícilmente puede haber un negocio o una inversión tan rentable como la de una inversión inmobiliaria. Y esto lo aprendí porque en el 1997, 16 para 17 años, yo compré un apartamento en la República Dominicana que en ese momento, como dije en el anterior video, me costó 600,000 pesos. En el 2003, yo decido irme a estudiar cinematografía a España. Y en uno de los viajes que hice, decidí vender ese apartamento. Y cuando lo puse en venta, para mi sorpresa, el apartamento que yo había comprado en el 97 en 600,000 pesos, lo estaba vendiendo en 3.9 millones de pesos en República Dominicana. Eso significa, o eso significó para mí que yo me estaba ganando aproximadamente 3.300.000 pesos en menos de 6 años. Entonces, cuando yo hice los cálculos, dije, pero es que esto es impresionante porque el dinero se ha multiplicado por 6 en 6 años. O sea que yo me gané lo que invertí anualmente. Esta no es posiblemente la rentabilidad que se puede conseguir en todos los negocios que usted haga en bienes raíces, pero es una realidad. Y es una realidad sobre todo para los que hoy en día invertimos comprando propiedades en subasta. Ustedes pueden ver en este canal ejemplos como el de Cecilia, que compró una propiedad por $28,000 y vale $225,000 en el mercado. Y como el caso de Cecilia, tenemos cientos y cientos y cientos de ejemplos de gente, de alumnos, que han podido multiplicar cuantiosamente sus inversiones. Pero volviendo al punto, en ese momento yo me di cuenta de la magia que tiene poder invertir en propiedades, porque es una inversión que no te cuesta ningún esfuerzo. Es una inversión que todo lo que parece ser un gasto es un ahorro, y esto lo voy a explicar ahora, y es una inversión a largo plazo. Entonces, ese es nuestro primer punto. La razón por la que yo recomiendo siempre que las personas inviertan en su primera casa, vivan en su propia casa, es porque mientras estás viviendo en la comodidad, en la seguridad de un techo del que nadie, absolutamente nadie, te puede sacar, también estás construyendo un patrimonio y una estabilidad. Por una razón muy simple, Cada vez que inviertes en una cocina, en un baño, en un piso, en una pared, estás haciendo un ahorro, porque eso dispara el valor de la propiedad y a su vez,
en algún momento cuando decidas transformar esa inversión o vender esa inversión, automáticamente vas a recuperar tu dinero. Otra de las razones por la que yo recomiendo que la gente tenga su propia casa es porque, si bien es cierto que inicialmente tú te puedes endeudar y tienes que tomar prestado para comprar la propiedad, no es menos cierto que aunque estés pagando intereses, hay una plusvalía constante, en la propiedad que te va a beneficiar a largo plazo. Te va a beneficiar a largo plazo. Así que una de las principales razones por la que es importantísimo que cambies la visión que tienes sobre tu propia casa es que esto te va a dar estabilidad, esto te va a dar tranquilidad. Bien. Otra de las razones por la que a mí me encanta el hecho de vivir en mi propia casa es por la libertad de personalizar tu hogar. A muchas personas les ocurre que viven en una casa en la que no soportan la cocina, en la que el baño le parece tenaz, difícil de digerir. Sin embargo, no hay nada que puedan hacer, porque tú no le puedes pedir o exigir a un dueño que te cambie un baño porque a ti no te gusta una loseta, porque eso es un asunto personal que tú tienes que manejarlo con tu niño interno. No tiene nada que ver con el dueño de esa propiedad. Entonces, el hecho de que tú puedas decir, bueno, este piso no me gusta, lo voy a cambiar. Bueno, esta ventana me parece muy estrecha, voy a poner una más grande. A mí me parece, eso a mí me parece invaluable. Particularmente yo en las casas que vivo, valga la redundancia, haciendo modificaciones con las que yo me sienta más cómodo, con las que yo me sienta más a gusto. Y esto es precisamente porque son propiedades mías y puedo hacer en ella lo que yo entienda prudente. Bien, como ya dije, invertir en tu propia casa es definitivamente la forma más fácil de ahorrar a largo plazo. Muy difícil. O sea, no tengo un solo caso en el que yo no haya comprado y vendido teniendo una ganancia bastante jugosa. Puedo decir de casos en los que compré una propiedad en $125,000 y la vendí en $360,000. Puedo hablar de un caso en la que compré un apartamento en una subasta en Miami en $25,000 y lo vendí en 200 y pico de mil de dólares. Puedo hablar incluso del caso de la propiedad en la que vivo hoy en día, me costó aproximadamente $490,000, $500,000 y vale 1.2 millones de dólares. Claro, una de mis especialidades es encontrar oportunidades, pero aunque no sea tu especialidad, siempre puedes confiar en que lo que tú compras hoy lo vas a poder vender mañana a mejor precio. Ojo con esto. Y esto es una de las lecciones más importantes que como inversionista nos toca aprender. Tú no ganas cuando vendes, tú ganas cuando compras. Esto significa que te tienes que asegurar de hacer una buena compra, una buena inversión para que a la hora en la que vayas a vender esa propiedad pueda tener un retorno importante. Bien. Otra de las razones, y siempre lo digo, por la que yo recomiendo encarecidamente tener tu propia casa es por la estabilidad emocional y familiar que esto te da. Debe ser, nunca he vivido eso, pero debe ser muy difícil que un hijo tuyo tenga su habitación totalmente adecuada y diseñada bajo su personalidad y bajo los gustos de ese momento y que de momento, de golpe y porrazo, haya que decirle, mira, tienes que recoger toda la personalización que le has hecho a esta habitación porque el dueño no pidió la casa. Entonces debe ser un momento muy difícil para cualquier padre.
y debe ser tomado en cuenta como uno de los factores más importantes para aspirar a vivir en tu propia casa. Otra de las razones importantes por la que siempre recomiendo tener tu propia casa es por los beneficios fiscales. Para esto te voy a recomendar que consultes a tu CPA, a tu contador público autorizado, porque son muchos los beneficios, son muchas las bondades que tiene ser dueño de tu propia propiedad en términos fiscales. Así que es una de las razones más importantes, pero quiero que sea un profesional quien te diga por qué. Porque es un excelente negocio invertir en propiedades. Y ya por último, y para despedirme, yo creo que comprar tu casa es una inversión a futuro. Comprar tu casa significa tener la garantía, la seguridad de que tú y los tuyos van a tener un techo, de que tú y los tuyos van a tener un punto de referencia en el globo terráqueo. Y sobre todo creo que la razón más importante por la que deberíamos anhelar y tener nuestra propia casa es porque solo en una casa puedes llegar a formar un hogar. La palabra hogar viene de hoguera, el lugar en el que los clanes se sentaban durante la noche a disfrutar del calor y a protegerse los unos a los otros. Por eso un hogar siempre va a estar genéticamente codificado en el ser humano como ese espacio en el que sentimos calor y seguridad junto a los nuestros. Espero que este video te haya servido. Si fue así, no te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, tampoco te olvides de compartirlo y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.